El internado. Llegué como bibliotecario a un internado. El lugar era antiguo, grande, con amplias zonas verdes y apartado de la ciudad, en medio del campo. Ya había estado como practicante en otras instituciones, pero este era mi primer trabajo luego de graduarme. Estaba feliz y llena de expectativas. Tras unos días de labor en mi nuevo puesto, comencé a sentirme inquieta, con la sensación de ser observada, aún sabiendo que me encontraba a solas. También empecé a sentir que mi felicidad se drenaba. Me sentía enferma, sin alientos, y mi estado de ánimo decaía. No sabía qué me pasaba. Incluso consulté al médico. Este simplemente refirió que era estrés debido a mi trabajo. Yo no opinaba lo mismo. No sentía que fuera eso lo que me estaba pasando. La biblioteca era un lugar oscuro, con escasa iluminación natural, por lo cual las lámparas debían estar prendidas permanentemente. Algunas de estas estaban fallando porque se apagaban o eran intermitentes. Reporté esto a rectoría y los de mantenimiento hacían la revisión. Incluso llegaron a cambiar algunas de las bombillas, pero al poco tiempo volvían a fallar. Por lo tanto, el ambiente era tenebroso y habían zonas de la inmensa biblioteca con escasa iluminación. Cuando estaba en la biblioteca comencé a ver imágenes que me venían de repente por fracciones de segundo, en las cuales veía en las vigas del techo sogas que colgaban. En los rincones del lugar se formaban sombras con formas de siluetas humanas. Cuando me fijaba en estas detenidamente parecían desvanecerse. También en ocasiones sentía la risa de niños en medio de las estanterías de libros. Cuando iba a mirar no encontraba a nadie. Esto pasaba en horas en las cuales todos ellos estaban en los salones de clase. Además escuchaba unos cantos extraños, muy suaves. Cuando trataba de ubicar su procedencia y seguía su sonido, estos parecían venir de la capilla de la institución. Al verificar en esta parecía que simplemente de golpe cesaran los cánticos. Así transcurrieron varias semanas, hasta que un día me encontraba organizando un espacio contiguo al salón principal de la biblioteca, al cual no había accedido hasta ese momento. Cuando entré allí, el polvo y la humedad hacían presencia. El espacio era grande y estaba repleto de estanterías abandonadas, algunos libros y silletería, pero algo llamó mi atención. En un rincón lleno de telarañas se encontraban unas figuras talladas en madera. Eran en tamaño real. Eran una niña y lo que parecía ser un sacerdote. Desempolvé las figuras, las limpié, para luego ponerlas juntas al interior de la biblioteca, a tan solo unos metros de mi escritorio. Entonces vino lo más inquietante. Con el paso de los días, la niña en madera, cada que llegaba a mi trabajo, estaba aún más cerca de mi escritorio. Era poco evidente al principio, pero cuando lo noté, comencé a señalar dónde quedaba esta en la tarde cuando salía de mi trabajo y dónde la encontraba al día siguiente. Me di cuenta cómo se movía un par de centímetros cada día. Esto me hizo sentir un terror inmenso, el cual se acrecentó cuando indagué con los encargados de la limpieza, preguntando si eran ellos quienes movían la figura, pero no era así. Lo que me hizo percibir este desplazamiento de la figura, más que su cercanía con mi escritorio, fue cuando noté que la figura de la niña estaba tomando mayor distancia de la del sacerdote. Esta última permanecía donde yo la había ubicado inicialmente. Decidí hablar con la rectora de la institución sobre mi hallazgo, sobre este par de figuras de madera. Me contó que hacían parte anteriormente de la capilla de la institución, pero que las habían retirado de allí cuando la remodelaron. Sin embargo, poco después, una de las maestras, de mayor edad, me contó algo muy diferente. Ella me dijo que esas figuras las habían sacado de la capilla cuando la alumna que estaba representada en la talla en madera había atentado contra su propia vida, colgándose de una de las vigas de la capilla. La encontraron sus compañeros cuando se disponían
a asistir a una celebración religiosa. En voz baja y mirando al ingreso de la biblioteca, para cerciorarse que no la viera nadie, la maestra siguió narrando cómo la niña, días antes de hacer eso, mencionó ante las directivas que el sacerdote de la institución la estaba tocando de forma inapropiada y que además la amenazó con tener un lugar reservado en el infierno para ella si llegaba a decir algo. Las directivas de la institución no le creyeron a la menor y la sancionaron con unos días de aislamiento por la supuesta calumnia y por atreverse a pecar de esa manera en contra de un ministro de Dios en la tierra. Le pregunté a la maestra qué pasó con el sacerdote y me dijo que había muerto hace unos años y que desde entonces no se había vuelto a tener un representante de Dios en la institución, que desde su fallecimiento en la capilla se escuchan voces y cánticos religiosos. Ese mismo día puse la figura del sacerdote donde la encontré y a la niña la puse al lado de mi escritorio. No he vuelto a tener visiones o sentir risas desde que encontré en un pequeño orificio de la figura de la niña una carta donde al parecer aquella pequeña relata los horrores de los cuales era víctima por parte de este lobo disfrazado de pastor. Si disfrutaste del video, agradecería mucho te suscribieras al canal, activaras la campanita si aún no lo has hecho, le dieras me gusta al video, lo compartieras y comentaras algo. Eso me ayudaría mucho para poder seguir creciendo en YouTube y poder seguir trayendo contenido como este. Muchas gracias. En pantalla dejo 2 videos para que sigas desencadenando el horror.